Bienvenidos a todos a un nuevo video de Finanzas con Alejo. Ya somos 9.300 suscriptores, así que vamos en busca de los 10.000. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que ya se han suscrito. Y a los que no se han suscrito todavía, bueno, súmense, así nos ayudan a seguir con estos videos. Recuerden darle like al video si les gustó y compartirle y activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que tenemos un nuevo video. Bueno, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Vamos a hacer el análisis de una empresa muy pedida. Ya tuvimos, bueno, el análisis del Bopreal, que la verdad que cumplió bastante las expectativas con lo que habíamos dicho. Hicimos el análisis de Alphabet de Google. Hicimos el análisis completo de Walmart, ¿sí? Y hoy vamos a hacer el análisis fundamental y completo de Apple, ¿sí? Una marca para todos, muy conocida. En este momento, yo cuando la hice estaba cotizando 227,73, cuando empecé a hacer todo el estudio, bien todo el análisis, y en este momento está cotizando 226,80. Es decir, prácticamente lo mismo, así que no va a haber variaciones. Veamos cómo viene. En el último día, bueno, subió 0,50. Cayó en los últimos 5 días un 1,42. 2,7. A ver, en los últimos 6 meses subió 34% en dólares. ¿Sí? 22% en year to date. Y en el último año 27%. Bueno, y en los últimos 5 años casi un 300% de rentabilidad. ¿Sí? Así que la verdad que viene con un rendimiento increíble. Bueno, pero vamos a ver cómo viene esta empresa, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Obviamente no le vamos a poder pedir el mismo rendimiento que le podríamos haber pedido hace 10 años porque esta empresa no es la misma que era hace 10 años. Hace 10 años era una empresa de crecimiento y ahora sabemos que es una empresa mucho más estable, con ventas mucho más estables y ahora lo vamos a ver bien. Entonces obviamente las rentabilidades que se le van a poder pedir son mucho menores a lo que era hace 10 años. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la empresa, no hace falta mucho presentarla, pero ya saben que Apple fabrica y diseña productos electrónicos de consumo, bien, especialmente teléfonos y computadoras, software y servicios, ¿sí? Es reconocida globalmente por su innovador hardware como el iPhone, ¿sí? Mac, iPad, Apple Watch y todo lo que es la parte de servicios que también le genera una gran parte de los ingresos, que es Apple Music, iCloud y el App Store, ¿sí? Obviamente lo que genera, y ya lo vamos a ver, una especie de ventaja competitiva, es todo el ecosistema integrado de dispositivos Apple que tiene y todos los servicios. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno tiene Apple, tiene su Mac, tiene su iPhone y todo está subido a iCloud y tiene todo integrado en todos los sistemas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que te da una experiencia única y es lo distintivo de Apple. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que tiene y ese moat que tiene esta empresa? Bueno, primero el reconocimiento de marca. Obviamente tener un Apple o decir Apple es una de las marcas más reconocidas y valiosas del mundo y está asociada con calidad, con innovación y con diseño. Y es decir, tener un Apple es para muchos casos eh, marca un estatus y marca sofisticación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un Huawei realmente que tener un Apple, ¿sí? O que tener un iPhone. Cuando uno tiene iPhone, es como, che, mirá, tipo tiene un iPhone, ¿sí? No es lo mismo que otro tipo de celulares. Entonces, da un estatus. Mucha gente recuerdan, no sé si recuerdan que hacían cola, ¿sí? Ahora ya no se hace más porque ya se hace todo digital, pero hacían cola para comprar el iPhone nuevo. Hacían 4 cuadras o 5 cuadras de cola en Estados Unidos en el Apple de New York, ¿sí? Lealtad de los clientes. Bueno, los clientes de Apple suelen ser muy leales a la marca. Una encuesta del 2023 mostró que aproximadamente el 90% de los usuarios de iPhone dicen que definitivamente volverían a comprar un producto de Apple. Vieron que la mayoría que tienen Apple venden el anterior. ¿Por qué? Porque tiene un buen mercado de reventa y se compran el nuevo. Es más, vos hablas con la mayoría de gente y te dice, no, yo
tengo iPhone y no podría salir porque ya me acostumbré, ¿sí? Y no podrían irse a otro teléfono. Entonces, ya tener esa lealtad de clientes te genera que vos te vas de alguna manera asegurando esa cantidad de ventas. Entonces, lo que decimos acá, esta lealtad se traduce en repetidas compras y un mercado cautivo, ¿sí? Entonces, eso es increíble. El tema de la interoperabilidad, esto ya lo dijimos, el ecosistema integrado donde uno puede tener el iPhone, el iPad, la Mac, tienen el Apple Watch y no tanto acá en Argentina, pero por ejemplo en Estados Unidos tienen incluso el Apple TV y tienen todo integrado con el iCloud, con el Apple Music, ¿sí? Entonces no solamente es estatus, sino también que te lleva a tener todo de la misma compañía, ¿sí? Y servicios en crecimiento. Esto lo vamos a ver mucho. ¿Por qué? Porque Apple está buscando generar mucho más ingresos con sus servicios, que App Store, ya lo dijimos, Apple Music, Apple TV y iCloud. En 2023 tuvieron 80 mil millones de dólares de ingresos, ¿sí? Ahora van a ver cuánto representa en su estructura de ingresos, es decir, qué porcentaje de los ingresos principales se los lleva el tema de los servicios. Pero es bastante significativo y Apple está buscando centrarse más en los servicios también para no depender tanto de la parte del hardware, ¿sí? Bueno, fíjense que gran parte por ejemplo, fíjense que casi un 25-30% de los ingresos que le generan los servicios, bueno, los reinvierte en I+D, ¿sí? En investigación y desarrollo, especialmente para tener la mejor tecnología. Y la parte de la propiedad intelectual también es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense si alguno ha intentado o conoce a alguien que haya comprado algún iPhone o algún iPhone trucho en algún otro país que no sea, que no sea realmente verdadero. Bueno, es muy difícil de copiar. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un montón de propiedades intelectuales, de derecho, de patentes, que hacen prácticamente imposible que otro sistema pueda ser similar, ¿sí? Control de la cadena de suministro. Bueno, la verticalidad. Apple controla una gran parte significativa de su cadena de suministro, desde la producción de hardware hasta el software. Es decir, esto lo manejan todos ellos. Entonces, lo que pueden lograr es la optimización de costos y la calidad. Y siempre tener la disponibilidad de los componentes claves. Nunca le va a faltar un componente para un teléfono. Este mode o este factor de ventaja competitiva es clave. El margen alto que tienen, sí, especialmente en la parte de servicios, pero fíjense una cosa, ustedes cuando compran un iPhone, fíjense que siempre está en $1.200, no importa, o sea, sale el nuevo, está 1.200, 1.300, 1.100, siempre está a ese precio. Apple no baja o Apple no baja el precio para poder vender más, que sí lo hacen otras empresas, como puede ser Samsung, como puede ser Xiaomi. ¿Por qué? Porque ellos buscan vender más. No, Apple mantiene los precios premium en sus productos y lo que puede buscar es al bajar los costos, bueno, tiene beneficios más altos en comparación con la mayoría de los competidores. Esta estrategia de precios premium se basa en la percepción de calidad y exclusividad que tiene la marca. Y obviamente lo que hablábamos, la diferenciación de productos. Los productos de Apple están diseñados para ofrecer una experiencia de usuario único. ¿Por qué? Porque están todos integrados, como la interfaz de usuario de iOS y la calidad de construcción justifican obviamente estos precios más altos. Y todo lo que tiene que ver con experiencia del cliente y soporte, postventa, bueno, la garantía, eso la verdad que funciona muy bien y te lleva a querer usar productos de esta empresa. Y un poco lo que les venía contando, bueno, múltiples fuentes de ingresos, no solamente hacen la venta de hardware, sino que también utilizan bastante los ingresos a través de servicios, ¿sí? Como puede ser Apple Music, App Store, y también los wearables, que son como el Apple Watch y los AirPods, que son todos los accesorios que tiene Apple. Entonces, ¿qué busca con esto? Bueno, una diversificación de ingresos. Entonces no depende únicamente, si bien tiene gran parte
de sus ventas son especialmente de hardware y ya vamos a ver que son especialmente de iPhone, pero no depende exclusivamente de esto, ya que también ha aumentado sus ingresos por la parte de servicios y de wearables. Bien, vamos a ver acá ingresos principales de Apple, ¿sí? Bueno, con respecto a los ingresos principales de Apple, fíjense en 2023, el 52% de los ingresos totales se los llevó la venta de iPhone, ¿sí? 205 mil millones de dólares. Servicios, 81 millones de dólares, un 21%. Fíjense que el 20% prácticamente se lo lleva los servicios. La Mac, 40 mil millones de dólares, el 10%. Wearable, 9% con 41 mil millones. Y iPad en el último lugar con 31.7, es decir, el 8%. O sea que iPhone realmente tiene más del 50% del total de los ingresos. O sea que fíjense realmente lo importante que es iPhone. Pero lo que está intentando Apple también es aumentar los ingresos de sus servicios para no depender exclusivamente del iPhone. Fíjense que Apple sigue dependiendo significativamente del iPhone, aunque su crecimiento en el segmento de servicios es clave para su estrategia futura, dado que tiene márgenes más altos y menos volatilidad en las ventas. Obviamente, Apple lo que busca es, como tiene mayores márgenes de ganancia en lo que es servicios, obviamente lo que está intentando es darle más prioridad a lo que es servicios. ¿Sí? Las categorías de Mac y iPod, de iPad ya lo vimos, o sea, son importantes, pero hasta ahí, fíjense que tienen entre los dos prácticamente casi un 16% de las ventas. Y los wearables, ¿sí? Un 10,4%, un 22% los services y 52,3% iPhone. Esto ya nos da la tendencia de que realmente sí, Apple depende de iPhone, pero tiene otras cosas para tener más ingresos. Bien, bueno, un poco de los segmentos, esto ya lo hablamos, cuáles son. Veamos un poco cómo han venido la comparativa de ventas e ingresos de Apple en los últimos años, porque esto es importante siempre analizarlo. Entonces, nosotros vemos que en el 2019 tenemos que Apple generó 260 mil millones de dólares, un 2% menos con respecto a lo que había generado en el 2018. En el 2020 generó 274 mil millones de dólares, un 5,5% por encima del 2019. En el 2021, fíjense, una locura, post pandemia, ¿sí? Generó un 33% más que en el 2020, 365 mil millones de dólares. Bien, eso realmente ha sido increíble. Y en el 2022 generó un 7,8% más, 394 mil millones de dólares. ¿Sí? No tanto, pero bueno, se mantiene. Fíjense que 5,5, 7,8, lo del 2021 fue excepcional. Y en el 2023 sí han caído sus ingresos, 383.285 dólares, ¿sí? Un 2,8 menos que el 2022. Lo que podemos ver es cómo venía anteriormente, desde el 2009, en crecimiento, ¿sí? Las ventas de Apple, y los ingresos se han empezado a estancar. Por eso les hablaba de que es una empresa que empieza a ser una empresa prácticamente de consumo básico y de consumo estable, porque fíjense que los ingresos en los últimos años han sido prácticamente bastante estables, salvo estas subas de, como vimos, 33% contra el 2020. Claramente un caso excepcional que en pandemia obviamente no se vendió mucho, pero ha empezado a tener una estabilidad las ventas que viene generando Apple. Entonces, eso es algo para prestar atención, a ver cómo se mueven en los próximos años. Y es lo que le decía, la diferencia entre lo que era la empresa hace 10 años atrás y lo que es la empresa hoy, ¿sí? Veamos un poco los competidores, ¿sí? Que tiene Apple, y vamos a ver específicamente en cuál. ¿Por qué? Porque tiene distintos tipos de competidores según cada sector. Bien, el que
para la parte de servicio, para la parte de software, bueno, el primero es Alphabet o Google, que ya vimos el análisis de Alphabet, del análisis fundamental. Que no lo haya visto, acá arriba a la derecha les dejo el video del análisis completo, ¿sí? Ahí hablamos de si está cara, si está barato, a qué precio de compra estaría bueno comprarla, ¿sí? Samsung, bueno, esto directamente tiene la competencia directa en smartphones y otros productos electrónicos. Microsoft también en la parte de software, hardware y servicios en la nube, ¿sí? Bueno, lo que tiene iCloud, bueno, Microsoft es también potente. Y Amazon en servicios de contenido y dispositivos inteligentes. Obviamente podemos considerar, bueno, ya lo tenemos como Alphabet y Google, lo tenemos como YouTube Music, ¿sí? Toda esa parte también, fíjense que acá la tienen. YouTube, Xiaomi, Microsoft, Prime Video, bueno, prácticamente compiten con todo porque también tiene lo que le decíamos, tiene una diversificación en un montón de sectores que otras empresas no las tienen. Entonces, también, es lo importante de Apple, que tiene un montón de cosas, y no solamente se dedica a hacer teléfonos, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a meternos más en los números. ¿Por qué? Porque como yo les digo siempre, cuando nosotros compramos una acción, estamos comprando una parte de una empresa, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a invertir en un negocio, sea un restaurante, sea un local, sea lo que sea, bueno, queremos saber cuáles son sus números, ¿sí? Si a mí viene y me dice, Alejo, escuchá, mirá, yo necesito $10.000 porque para mejorar este. Bueno, Bueno, mostrame, a ver, ¿tenés deuda? No. ¿Tenés caja? Sí. ¿Cómo vienen tus ingresos? ¿Por qué? Yo voy a poner $10.000 ahí. Entonces yo quiero saber los números. Entonces cuando ustedes compran una acción, está bueno que puedan saber cómo viene esa empresa. Y no comprar porque veo el gráfico. Sí, el gráfico a mí no me dice nada. O sea, puede haber subido un 100% y que la empresa sea malísima. Bueno, será parte de, obviamente, la especulación de mercado, que eso lo tiene, ¿sí? Pero después puede ser que a largo plazo esa empresa termine cayendo. Bien, entonces vamos a ver un poco los ratios que tiene esta empresa. Bueno, tema de deuda neta. Bueno, ¿Apple tiene deuda o no tiene deuda? Bueno, Apple, con respecto a la deuda neta, tiene más efectivo que deuda, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que tiene deuda neta negativa o caja neta, lo que le otorga gran flexibilidad para financiar proyectos o enfrentar crisis, es decir, tiene caja neta, ¿sí? Cerró con 160 mil millones de dólares en caja neta en 2023. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la caja menos la deuda le dio un total de 39 mil millones de dólares positivo. Por lo tanto que con toda su caja puede pagar toda su deuda, ¿sí? Por lo menos su deuda de corto plazo, obviamente, porque estamos comparando caja con deuda, ¿sí? Entonces, perdón, no, puede pagar su deuda de corto y largo plazo y encima le sobra plata. Bien, entonces tiene deuda neta negativa o caja positiva, ¿sí? Veamos el ratio de deuda neta EBITDA. Tiene un ratio de 0,27 negativo, obviamente, ¿por qué? Porque tiene caja. ¿Sí? Tiene caja neta, negativo de 0,27, un ratio de deuda neta EBITDA bajo o negativo. ¿Qué significa? Que la empresa genera suficiente dinero para cubrir posible deuda con facilidad, ¿sí? En el caso de Apple, este indicador muestra que no tendría problemas para pagar su deuda, dado que no depende del endeudamiento para operar o expandirse. Es una empresa que no depende de la deuda, ¿sí? Por más que pida, bien, con todo su cash y con sus inversiones de corto plazo, puede pagar su deuda. El current ratio, esto ya lo vemos varias veces, ya lo hemos visto en otros videos, que nos mide la capacidad para cubrir obligaciones de corto plazo, y tiene un ratio de 0,99, lo cual es muy adecuado, lo que indica una buena posición de liquidez. Por lo tanto, por ahí estamos bien. El quick ratio sí ya es más conservador. ¿Por qué? Porque si bien es similar al current, es más conservador al excluir inventarios. Y Apple suele tener inventarios. Y Apple tiene un ratio de 0,84, lo cual mucho mejor. Fíjense Free Cash Flow. El Free Cash Flow
El flujo de caja libre, recuerden que es lo que le queda a la empresa al final de todos sus gastos, disponible para repagar deuda, para recompra de acciones, para invertir en tecnología, para invertir en data center, para lo que sea, para invertir en el negocio, para crecimiento, para pagar dividendos, para lo que sea. ¿Sí? Después de todos los gastos es lo que le queda a la plata en la cajita. ¿Sí? El flujo de caja libre está cerca de los 100 mil millones de dólares y le permite a Apple invertir en I+D, recomprar acciones y pagar dividendos. Todo sin comprometer su liquidez. Fíjense cómo ha ido incrementando su free cash flow. ¿Sí? Obviamente tuvimos una baja en el 2021. ¿Sí? Recuerden que en el 2021 también fue complejo en Estados Unidos con tema de la pandemia. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. 2022 fue un año muy bueno. Recuerden lo que vendió. Si lo vemos, lo que había vendido. Esperen, lo que habían vendido Apple en 2022. Perdón, 2021, 33%, ¿sí? De incremento. Y después subió un 7,8% más. Entonces obviamente le puede haber generado un mejor free cash flow. Fíjense si acá vemos Cash and Equivalents. En el 2023 tuvimos 29 y 31, ¿sí? Prácticamente 60 mil millones de dólares en caja, ¿sí? Y después lo que tenemos es que, fíjense, la deuda de corto plazo es de 15 mil. Por lo tanto, está tranquilamente con todo su cash. Incluso con solamente su cash ya paga la deuda de corto plazo. Bien, entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque con su caja directamente paga y le sobra. ¿Sí? Veamos un poquito los márgenes de rentabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, queremos ver qué tan rentable es la empresa a la hora de, bueno, gestionar el capital. ¿Qué hace con mi plata? Yo compro una acción y ¿qué hace con esa plata que yo le financio? Bueno, veamos, tenemos los tres indicadores más importantes que es el ROE, que es el ROA y que es el ROIC. El ROE es el Return on Equity, el ROA es el Return on Assets y el ROIC es Return on Invested Capital o retorno sobre el capital invertido. Bien, el retorno sobre el patrimonio. Bueno, el ROE mide el rendimiento que genera Apple sobre el capital aportado por sus accionistas. Por lo tanto, es muy importante. Che, ¿qué hace con mi plata? Tiene un ROE, fíjense, del 171%, casi 172%. Significa que por cada dólar invertido por los accionistas, Apple generó 1,71 dólares en beneficio neto. Es una locura, ¿sí? Este valor extremadamente alto refleja que Apple está utilizando de manera muy eficiente el capital de sus accionistas para generar ganancias. O sea que si yo quisiera tener una empresa que yo ponga $1 y me genere más del 100% de beneficio neto. O sea, es increíble lo que hace Apple. El ROA, el retorno sobre los activos, nos indica que también Apple utiliza sus activos totales para generar ganancias. Un ROA del 20,26%, fíjense, significa que Apple generó 0,20 centavos, ¿sí?, en beneficio neto por cada dólar en activos. Un ROA de un 20% está muy bien. Y un ROIC, el ROIC, que es el retorno sobre el capital invertido, mide la eficiencia con la que Apple genera beneficios sobre el capital total invertido, que incluye tanto, obviamente, el capital que tiene propio de los accionistas, como también la deuda que toma. Y tiene un ROIC del 61%. Significa que Apple genera 0,61 centavos de dólar en ganancia por cada dólar que invierto en el negocio. Por lo tanto, en términos de rendimiento, Apple es una empresa espectacular, ¿sí? Es una empresa que realmente vale la pena invertir. Después veremos a qué precio, para qué rentabilidad hay que sacar, pero la verdad que es una empresa que maneja muy bien la gestión de su capital y sus rendimientos. Bien, como siempre sabemos, una empresa tiene riesgos, ¿sí? Especialmente riesgos de
regulación, riesgos por el país, riesgos por monopolio, bien, especialmente las empresas que son muy grandes. ¿Y cuáles son los riesgos que tiene Apple? Bien, primero y principal, el antimonopolio, el tema del monopolio. Apple ha enfrentado demandas en Estados Unidos y en la Unión Europea, donde se cuestionan sus prácticas restrictivas en la App Store, lo que podría resultar en multas significativas o en la obligación de abrir su ecosistema a más competidores. Bien, privacidad de datos. Las políticas de privacidad de Apple han generado tensiones con otras grandes tecnológicas y gobiernos quienes buscan acceso a datos. La regulación global puede aumentar los costos de cumplimiento, ¿sí? Y la parte fiscal, ha habido disputas legales sobre la estructura fiscal de Apple, especialmente en Europa, donde se la ha acusado de evitar impuestos utilizando paraísos fiscales. Cualquier cambio en la política fiscal global puede impactar su rentabilidad. Obviamente, a nosotros nos conviene que la empresa que invertimos, bueno, estaría bueno que no pague tantos impuestos porque nos va a generar mejor beneficio o nos va a generar mayor free cash flow siempre y cuando se utilice bien. Entonces el impacto que es, aunque las multas y los ajustes regulatorios son posibles, la posición de Apple y su liderazgo en innovación mitigan realmente estos riesgos a largo plazo. No es algo que me preocupe, es algo que Apple ha venido resolviendo y es un tema que tiene la mayoría. Fíjense que Meta lo tiene, Microsoft lo tiene, Meta también, regulación antimonopólica, Microsoft también, bueno, Alphabet también lo ha tenido. Y bueno, y acá Apple no podría ser distinto, no podría ser la excepción. Esto pasa mucho. Bueno, Baba también, Alibaba en China. Entonces fíjense que cuando las empresas son muy grandes y abarcan bastante mercado, bueno, es muy normal que se le acuse de ser monopólica. Bien. Vamos a ver, es importante ver cómo es un poco la película, no solo basarme en el 2023 y cómo es la foto, sino ver la película hacia atrás y cómo viene la empresa. Y podemos veamos los márgenes. Los márgenes de Apple han mejorado significativamente, especialmente en el segmento de servicios, que ofrece mayores márgenes que la parte de productos físicos. Fíjense, margen bruto 2019. Vamos a ver, margen bruto 37%, casi 38, 38,2, 41, 43, 42. Bien, salvo en el último año que ha caído un poquito, está con retornos de alrededor del 40% de margen bruto. ¿Sí? Esto es básicamente ventas menos costos. ¿Sí? Ventas menos costos de producción. Bien. Margen operativo, bueno, ya acá tiene un poco más de costos de administrativos, de inversiones y todo eso. 24, 26, 29, 30, 30. Ha mejorado sus márgenes, han ido en aumento de un 24 en 2019 a un 30% en 2023. Y beneficio neto, ¿sí? Lo que le queda al final, 21%, 21%. 25,8, 26, 25. Por lo tanto, sus beneficios, ¿sí? Su margen de beneficio neto ha ido aumentando. Por lo tanto, vemos que los tres márgenes, ¿sí? Los tres márgenes más importantes han ido en aumento. Por lo tanto, esto es bueno, ¿sí? Por lo tanto, o sea, yo ya viendo la película de por lo menos los últimos 5 años, digo, che, la empresa ha ido mejorando, ¿sí? Entonces, otro punto más positivo. Veamos un poco la valoración con múltiplos, ¿sí? Preferentemente la valoración a PER, ¿sí? Price Earning Ratio, y el ratio EV/EBITDA, Enterprise Value EBITDA. El EBITDA son los ingresos, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Bien, estos son los dos múltiplos más usados, ¿sí? En este momento está con un PER de 31,48, ¿sí? Veces, 31 veces PER. ¿Qué nos indica esto? Que los inversores están dispuestos a pagar $31,48 por cada dólar de ganancia que genera Apple, ¿sí? Esto obviamente es significativamente superior a su promedio, que en los últimos 10 años fue de 20 veces, y también por encima de su promedio de los últimos 5 años, que fue de 27, ¿sí? Podríamos pensar que ya por PER está un poquito cara, ¿sí?
nos daría una leve idea. Pero podemos ver que desde julio del 2020, fíjense cómo ha incrementado su price earning. Bien, habría que ver, a ver, déjenme ver, price earning, vamos a ver el 2000, bueno, pasa que también tenemos, a ver, veamos, vamos a buscar los últimos 5 años. Bueno, fíjense que también en el 2020 ha crecido muchísimo, ¿sí? Ha tenido fíjense los precios que ha tenido, a cotizar 124, o sea, pasó de cotizar en el 2020 77 a mediados del 2020 $124, ¿sí? La acción. Entonces, bueno, obviamente en el 2020 fíjense que acá estaba bastante alto, después bajó un poco, ahora volvió a subir. Entonces, bueno, es algo para tener en cuenta. Y el EBITDA, ¿sí? El Enterprise Value EBITDA, de 24 veces, es notablemente más alto que su promedio. Fíjense que lo tenemos acá. Bien, su promedio de los últimos 10 años fue de 13,86 y está por encima de su promedio de los últimos 5 años de 20 veces EBITDA. Entonces acá lo que tenemos es que, bueno, podría estar un poco más alta con respecto a la valoración o con respecto a la valoración con múltiplos de los últimos años, ¿sí? Que capaz que en este momento está un poquito cara. Bien, eso para ir teniéndolo en cuenta con respecto al precio que nosotros queremos pagar y tener en cuenta los múltiplos a la hora de comprar esta acción. Esta es una cosa que yo evalúo bastante. ¿Por qué? Porque a mí cuando yo quiero el comportamiento de las crisis económicas, ¿por qué? Porque cuando yo quiero comprar una empresa, quiero ver cómo le fue a la empresa en los momentos de crisis. ¿Por qué? Porque yo no quiero una empresa que se me funda cuando haya una pandemia, cuando haya una crisis, cuando haya una guerra, ¿sí? Quiero una empresa que sea resiliente a las crisis, ¿sí? Obviamente que sabemos que las ventas van a bajar y todo lo demás, pero no quiero una empresa que ante cualquier episodio se me venga a pique. ¿Y qué puedo ver yo? El comportamiento de las crisis económicas. Primero, en la crisis financiera del 2018, ¿sí? Fíjense, incluso venía en aumento. Apple no solo sobrevivió, sino que lanzó productos exitosos como el iPhone, incrementando sus ventas. Esto demuestra que la innovación le permitió seguir creciendo en un entorno económico adverso. Y la pandemia, el COVID-19, en medio de la pandemia Apple aumentó sus ingresos, especialmente en la venta de productos relacionados con el trabajo remoto, iPads, MacBooks y servicios digitales. La base de clientes leales y el modelo diversificado, ¿sí?, de ingresos ayudaron a mantener la estabilidad. Por lo tanto, la conclusión es que la capacidad de Apple para innovar y diversificar sus productos, junto con un sólido flujo de ingresos por servicios, le otorgan una gran resiliencia ante crisis. Por lo tanto, esta es otra bandera verde que tenemos con respecto a esta empresa. ¿Cómo han sido sus beneficios por acción? ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio que genera Apple por cada acción en los últimos 5 años? Bueno, podemos ver que ha ido incrementando y después, ¿sí?, acá el último año ha aumentado un poquito, ¿sí? Así que está bueno que el beneficio por acción reflejó un fuerte aumento en la eficiencia operativa y la recompra de acciones. Obviamente, cuanto más recompra acciones, más me va a aumentar el beneficio por acción, ¿sí? Por lo tanto, es importante, fíjense cómo ha aumentado, especialmente a partir del 2019-2020, ¿sí? El beneficio por acción realmente lo ha hecho muy bien. Acá se ha mantenido un poco y acá en el último año ha aumentado también el beneficio. Bueno, y esta pregunta es la que yo siempre digo, bueno, ¿qué hace Apple con la plata? ¿Sí? ¿Qué hace con la plata que le sobra? Llegó al final, pagó todas sus cosas, dice, tenemos en este momento 100 mil millones de dólares disponibles para usar. Es decir, de todo lo que yo ingresé, de todo lo que a mí me ingresó, tuve un 27% que a mí, de todo ese total, el 27% a mí lo tengo acá en la mano. ¿Qué hago? Recompro acciones, pago deuda, reparto dividendos, invierto en crecimiento, ¿sí? Bueno, ¿qué hago? Bueno, fíjense
Free cash flow ha ido aumentando, 58, 73, 93, 114 en 2022, 111, perdón, en 2022 y 99, un poquito menos en el 2023. Apple ha mantenido un free cash flow robusto y creciente en los últimos años, alcanzando un máximo de 111 mil millones de dólares en 2022, lo que representó el 31% de sus ingresos totales. En 2023, aunque el free cash flow disminuyó a 99 mil millones de dólares, sigue siendo una cifra muy fuerte, lo que indica que la empresa tiene un sólido control sobre sus operaciones y capacidad para generar efectivo. Pero ¿qué hace Apple con esa plata? Bueno, lo principal es la recompra de acciones. Fíjense cómo ha ido recomprando acciones en estos últimos 5 años. Sí, estos últimos 5 años. Es increíble. Apple tiene una gran parte de su free cash flow a programas de recompra de acciones. Esto es positivo para los accionistas porque reduce el número total de acciones en circulación, aumentando obviamente el valor de cada acción. El beneficio por acción te va a aumentar si vos mantenés estable tus beneficios y recompras acciones, tenés menos acciones en circulación, obviamente eso lo que te va a generar es mayor beneficio por acción. En los últimos 5 años Apple ha utilizado más de 370 mil millones de dólares para la recompra de acciones. Fíjense, en 2023 Apple gastó alrededor de 89 mil millones en recompras, lo que muestra su compromiso con devolver valor a los accionistas. Así que, por ese lado, encantado. Bien. Pago de dividendos. Bueno, obviamente la empresa ha alcanzado una estabilidad, por lo tanto puede pagarme dividendos. Puede ser un... Si bien a mí no es lo que más me interesa, cuando las empresas llegan a un cierto estancamiento, a ver, cierto estancamiento, digo que ya no tienen mucho más para crecer, si bien Apple creo que todavía tiene, pero bueno, obviamente no tiene la misma capacidad de crecimiento como una empresa que como era hace 10 años. Los dividendos han aumentado consistentemente. En 2023 Apple pagó 15 mil millones de dólares en dividendos, lo que representa alrededor del 15% del free cash flow. Sí, teníamos, creo que teníamos un 23 en la recompra. Igual ahora si no lo vamos a ver. Pero fíjense que el 15% del free cash flow lo utiliza para pago de dividendos. Inversiones en I+D, importantísima. Una porción significativa de free cash flow se destina a investigación y desarrollo. O sea, Apple no puede vivir sin investigación y desarrollo. En 2023 invirtió alrededor de 27 mil millones de dólares en I+D, un aumento en comparación con los 26 mil millones de 2022. Estas inversiones son clave para mantener la competitividad e innovación, como en el desarrollo de nuevas tecnologías como la realidad aumentada, los chips de silicio, con lo que está creando Apple está creando sus propios chips y la expansión de su ecosistema de servicios. La mejora del negocio, la expansión, aunque en menor medida que otras empresas tecnológicas, Apple también usa parte de su free cash flow para expandir su capacidad de manufactura, especialmente en el desarrollo de centros de data centers, inversiones en energía renovable, cadena de suministro, manteniendo una eficiencia operativa a largo plazo. Obviamente, cuanto más mejore la cadena de suministros, ¿sí?, mejore los costos, va a aumentar los márgenes, mejor para nosotros. Y si bien Apple no depende de su deuda, ¿sí?, tiene una deuda muy manejable en relación con lo que vimos que tiene su cash, también ha utilizado parte de su free cash flow para reducir su deuda. Por ejemplo, en 2023 Apple pagó cerca de 10 mil millones de dólares en deuda a largo plazo, manteniendo su situación de deuda neta negativa. Perfecto, ¿sí? Fíjense, recompra de acciones, lo mayor, dividendos, 15 mil millones, 27 mil millones en I+D. O sea que si lo podemos ver es la parte más grande en recompra de acciones. Segundo, en inversión y desarrollo, investigación y desarrollo. Dividendos, pago de deudas y expansión y mejora de infraestructura, 5 y 7 mil millones estimado. Bueno, un poquito lo que comentábamos de dividendos. Apple distribuye aproximadamente un 15% de sus ganancias en forma de dividendos, manteniendo el resto para reinversión y recompra de acciones. Por eso digo que, si bien no soy fanático de los dividendos, me parece un buen número. ¿Por qué? Porque está manteniendo el resto para reinversión y de recompra de acciones. Tiene un payout ratio de bastante moderado, 15%, ¿sí? Por eso les digo. O sea, fíjense que sobre 100 mil millones de dólares que genera, un 15% de sus ganancias van a dividendos. Un ratio de payout moderado como este asegura que Apple pueda seguir invirtiendo en su negocio, ¿sí?, sin poner en riesgo su liquidez o capacidad de crecimiento. Bien.
Y crecimiento de los dividendos, Apple ha mostrado un crecimiento constante. Fíjense que ha venido 0,94, ¿sí? el 30 de septiembre del 2023, lo cual es atractivo para inversores que buscan ingresos estables. O sea, por el lado de dividendos está realmente bien, no tiene nada desproporcionado. Y acá empezamos a ver un poco ya para la evaluación, ¿sí? Bueno, yo para saber, lo importante es cómo va a estar la empresa dentro de 5 años, 10 años. La empresa va a seguir existiendo, cómo van a seguir sus ventas. Bueno, se espera que las ventas de Apple crezcan a una tasa anual compuesta. Esto después lo veremos, cada uno puede hacer sus estimaciones, ¿sí? Según algunos estudios, ¿sí? Del 5%, impulsados por el crecimiento en servicios y nuevos productos. Después uno podrá ser más conservador, un poco más agresivo, decir, che, me parece que Apple puede andar un poquito mejor que 5%, ¿sí? Pero bueno, esto es más o menos lo que se estima, 5% de aumento en sus ventas. Bien, ¿cómo será su free cash flow a 5 años? Bueno, que siga creciendo, alrededor también de un 5% anual. Las proyecciones de los márgenes, se espera que Apple mantenga o incluso mejore ligeramente sus márgenes debido a continuo crecimiento de sus segmentos de servicios. O sea que, fíjense, 42 a 44% del 2030, margen operativo del 30 al 31 y beneficio neto del 25 al 26. Realmente muy buena proyección para tema de márgenes. ¿Qué riesgo tiene la empresa a largo plazo? ¿Sí? Riesgos con respecto a otros competidores o con respecto a la parte geopolítica. Bueno, primero que depende bastante de China, ¿sí? Ese es uno de los riesgos. Aunque Apple está diversificando su cadena de suministro, una gran parte de la producción de sus productos aún depende de China, ¿sí? Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y cualquier disrupción en su cadena de suministro podrían afectar negativamente a la empresa. Entonces, esto es algo para tener en cuenta. Y obviamente la competencia creciente, aunque Apple tiene una ventaja competitiva, lo que ya vimos, y un moat claro, sigue enfrentando competencia feroz en varias áreas como teléfonos inteligentes por parte de Samsung y Xiaomi, wearables por Fitbit y Samsung, y servicios de streaming, Netflix, Amazon Prime, Spotify, ¿sí? Fíjense que cuando veíamos los competidores de Apple, fíjense, tiene 20 competidores y alternativas, ¿sí? Obviamente no es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, todo de alguna manera compite. La capacidad de Apple para seguir destacándose, obviamente, mantener ese moat, mantener esas ventajas competitivas, va a ser crucial y creo que Apple lo puede seguir manteniendo. Y vamos a la parte más linda, ¿sí? A la hora del análisis de la empresa. Bueno, Apple está cara, Apple está barata. ¿Cuánto va a valer dentro de 10 años? ¿Está barata ahora? ¿Está cara? ¿Me conviene comprar? No, sí. ¿Cuánto voy a generar? Bueno, como siempre les planteo tres escenarios, ¿sí? Un escenario conservador, un escenario moderado y un escenario agresivo, ¿sí? Escenario agresivo sería como un escenario optimista, muy optimista. Un escenario conservador sería, bueno, algo que va, no sé, no quiero decir pesimista, pero podría ser pesimista, pero que bueno, que va a andar más o menos. Y un escenario moderado sería como lo intermedio, ¿sí? Empecemos con el escenario conservador, ¿sí? Pusimos, habíamos dicho un 5 o un 6% de crecimiento de ventas, un margen neto que continúe en el 22% de las ventas, es decir, que de las ventas totales el 22% sea margen, ¿sí? De beneficio. Que las acciones en circulación se mantenga, que Apple no recompre más, cosa que no suele pasar, pero bueno, supongamos que se queda sin recompra. Y tomamos un par de media de 22 veces, perdón, ahí me fui, de 22 veces, ¿sí? ¿Cuál sería el resultado proyectado para 2023? Bueno, tendríamos un beneficio por acción de 9,84, ¿sí? Si yo busco ahora, déjenme ver el beneficio por acción, está en 6,58, a 2033 estaría en 9,84, bien, por lo tanto ahí ya tenemos un crecimiento. Y el precio de la acción proyectado a
2023 con este crecimiento, ¿sí? Con este escenario, debería estar en 216 dólares. Por lo tanto, si yo veo que en este momento está cotizando 226 dólares, diría que con este escenario, ¿sí? Mi rentabilidad a 10 años sería negativa, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque se está pagando o se está considerando capaz un escenario mucho más optimista, ¿bien? Entonces, conclusión, en este escenario conservador, el crecimiento de ventas moderado y la estabilidad de las acciones en circulación provocan que el precio proyectado de 2033 sea ligeramente menor que el actual, resultando en una rentabilidad negativa. Y si yo dijese, bueno, yo quiero sacar un 15% con este escenario, a ver, si esto se mantiene así, ¿sí? ¿A qué precio yo tendría que comprar las acciones? Bueno, tendría que comprarlas a 53 dólares para que con este escenario yo pueda sacar un 15% en dólares, que la verdad ya para esta empresa es bastante, ¿sí? Entonces, pasar de 2.26 a 53 lo veo prácticamente imposible, ¿sí? Pero bueno, para que vean el primer escenario conservador. Vamos a un escenario moderado, que podemos decir, che, algo que se podría cumplir, ¿sí? Un crecimiento de ventas de un 8% anual, en vez de un 6%. Aumentamos un poquito más el margen, en vez de 22, ¿sí? Pasamos a 22,5% de las ventas. Las acciones en circulación hay recompra y por lo tanto disminuyen un 3% anual, ¿sí? Que es algo que viene haciendo Apple. Y un par medio de 25 veces. Fíjense que habíamos tenido un par en los últimos 10 de 20 y un par en los últimos años de 27. Bueno, tomamos un promedio, podría ser 23, 24, ¿sí? Pero bueno, tomamos un par de 20, 25 veces. Bueno, el resultado proyectado, tendríamos un beneficio por acción ya mucho mayor que el anterior, 9,84, ahora pasamos a 16, ¿sí? 7 dólares más. Y el precio proyectado de la acción sería de 411 dólares con 26. Algo que me gusta más. Y ahora estaríamos pagando 226 dólares. Bien. Por lo tanto, tendríamos una rentabilidad anual del 5,89%. Bien. De cualquier manera, para cuando un bono del Tesoro de Estados Unidos te está pagando capaz un 4% en dólares. Y bueno, no sé si sería la mejor opción, ¿sí? Fíjense, con un crecimiento moderado de ventas y una reducción constante de acciones en circulación, la acción tiene una rentabilidad proyectada positiva, la recompra de acciones obviamente mejora el beneficio por acción, los earnings per share, lo que impulsa su valor. Y si quisiéramos nosotros sacar un 15% de nosotros ahora, estaríamos sacando un 5,89. Si quisiéramos sacar un 15% anual, deberíamos comprar esta empresa 101 dólares con 66 y en este momento estamos 226. Tendría que bajar más o menos 126 dólares, 125 dólares la acción para poder comprar a hoy y llevarnos un 15% anual con este escenario, obviamente. Y si ya nos vamos al escenario optimista, bien, el agresivo, ya pasamos un crecimiento en ventas del 10%, un poco mejor el margen. Fíjense que el margen neto nosotros habíamos visto. Margen neto, la proyección. 25, 25, 26, 26. Podría andar tranquilamente en torno a 25, 26%. Yo acá le estoy poniendo 23. Podríamos mejorar un poco el margen, ¿sí? Pero bueno, preferí capaz aumentar las ventas y disminuir que podría ser más real, que mejore el margen y mantener unas ventas del 8%, ¿sí? Acciones en circulación siguen, porque esto yo creo que sí lo va a mantener, pero le elevé el PER, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa si la empresa mantiene el PER, que viene ahora, que está en torno a los 27? A ver, ¿dónde estamos acá? Ahora está a 31, pero bueno, su promedio en los últimos 5 años fue de 27. ¿Qué pasaría si lo mantiene el PER a 27 veces? 27 veces PER cotiza. Bueno, fíjense, ya el beneficio por acción pasamos en el escenario conservador de 9 dólares, 9,84, en el escenario moderado de 16, ¿sí? Prácticamente 7 dólares más, y de 16 pasamos a 20 dólares, ¿sí? Es decir, 10 dólares más que el primer escenario.
Bien. Precio de la acción proyectado al 2033, $545. El otro nos daba 411. O sea, ahora estaríamos pagando 545 más del doble, ¿sí? De lo que sale ahora. Y ahí ya tendríamos una rentabilidad anual proyectada de 8,92%. ¿Sí? En este escenario optimista, con un crecimiento mucho más fuerte y una recompra de acciones significativa, lleva una mayor valorización de la acción y una rentabilidad más grande. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos, incluso con este escenario, bien, intentar sacar un 15% anual compuesto, bueno, deberíamos pagar $134 la acción. Por eso les digo que la verdad que sacar este rendimiento anual y compuesto está complicado, porque, a ver, la empresa ya empezó a ser mucho más estable. Capaz que algo normal sería un 9%, un 10% como mucho, ¿sí? Un 8 o 9%. Pero fíjense que esto lo estaríamos teniendo en un escenario agresivo. Bien, yo creo que le está un poquito cara a la empresa, ¿sí? Entonces fíjense que recién en un moderado estaríamos sacando un 5% de rentabilidad anual y en un agresivo, en un escenario muy optimista, estaríamos sacando un 8,92, que tampoco es malo, pero estamos buscando el mejor escenario para un 8%, ¿sí? Entonces, bueno, podría ser que esté un poquito cara. Capaz que si nosotros compráramos a baja un poco y que la verdad que a 100, ponele 100, ahora bajó bastante, pero si volviéramos a lo que salía el 19 de abril del 2024, que estaba a $165, bueno, la verdad que me parecería una compra por acá bastante, mucho más interesante que a $226. Yo no sé si, la verdad que no compraría en este momento a $226 Apple. Pero bueno, cada uno obviamente puede armar sus proyecciones. Esto obviamente si se cumple todo esto, sé que las posibilidades de que se cumplan todo así el escenario tal cual son cero, pero como siempre les digo, uno hace una estimación. Bien. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Coméntenme, déjenme en los comentarios si ustedes tienen Apple, si les gustaría comprarla, si no, si les gustó. Y déjenme abajo qué empresas les gustaría que analicemos o qué empresa quieren que analicemos para hacer otro análisis como este. Así que nada, espero que les haya gustado, compártanlo y los espero en un siguiente video de Finanzas con Alejo. Saludos.